¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando el Espíritu Santo entra en alguien? Quizás hayas oído historias, quizás tú mismo hayas sentido algo inexplicable. Pero hoy quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre esto. Imagina por un instante que una fuerza mayor, algo divino y puro, entra en tu vida y transforma todo. No de forma superficial, sino de adentro hacia afuera, tocando las áreas que ni siquiera sabías que necesitaban cambio. El Espíritu Santo es esa fuerza, el soplo de Dios que nos da vida. Como dice Juan, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla donde quiere. Así sucede con todo aquel que nace del Espíritu. Pero, ¿qué significa nacer del Espíritu? Significa que tu vida nunca más será la misma. Es como si un nuevo corazón latiera dentro de ti. Las cosas que antes te paralizaban, ahora no tienen el mismo poder. Tus prioridades cambian. Tu forma de ver el mundo cambia. Y la manera en que experimentas la presencia de Dios se transforma de forma radical. ¿Alguna vez has sentido que algo más grande estaba sucediendo contigo? O quizás has buscado una conexión más profunda con Dios, pero no sabías cómo. La verdad es que, cuando el Espíritu Santo entra en alguien, Él renueva, fortalece y trae una paz que solo puede venir del cielo. Y es exactamente sobre esas transformaciones increíbles de las que vamos a hablar en este video. Quédate conmigo hasta el final, porque las próximas 7 revelaciones te mostrarán que, cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, lo imposible se convierte en realidad. Vamos juntos a descubrir esas 7 cosas maravillosas que Él hace. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal y dar like a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en los cambios que ocurren cuando el Espíritu Santo entra en alguien? A veces, vivimos en una rutina tan intensa que olvidamos que hay un poder espiritual más allá de nosotros, listo para transformar nuestras vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Pero hoy quiero llevarte a un viaje de reflexión. Quiero que te permitas sentir la presencia de Dios de una manera nueva, profunda y real. Hay momentos en que nos encontramos atrapados en desafíos, en los que nuestras oraciones parecen no pasar del techo. Sentimos que algo falta. Puede que estés buscando respuestas, alivio o incluso un nuevo sentido para tu camino espiritual. Y es exactamente ahí donde entra el Espíritu Santo. Él no es una presencia distante, es el Consolador prometido, aquel que Jesús dijo que estaría con nosotros en todo momento, para guiarnos en toda la verdad. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, es como si una nueva vida fuera soplada en su ser. Él cambia todo. La forma en que ves el mundo, cómo lidias con tus luchas y cómo experimentas la paz de Dios. Y esto no es solo algo que ocurre con los súper espirituales. La promesa del Espíritu Santo es para todos los que creen. Como está escrito en Hechos, capítulo 2, versículo 17. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todos los pueblos. Eso significa que tú estás incluido. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Qué sería diferente en tu vida si dejaras que el Espíritu Santo actuara plenamente? Piensa en las situaciones que te gustaría entregar en las manos de Dios, en las áreas donde necesitas transformación. Tal vez sea una relación difícil, una decisión importante, o incluso tu salud emocional. El Espíritu Santo es capaz de tocar cada una de estas áreas y renovar lo que está quebrado. No importa dónde te encuentres ahora o lo que estés enfrentando, el Espíritu Santo tiene el poder de traer vida nueva y esperanza. Y si sientes el deseo de profundizar aún más en este camino, una práctica de oración consistente puede ser lo que te faltaba para conectarte de forma más intensa con Dios. Para ayudarte en esta jornada, he creado el devocional digital 30 días de oración. Un encuentro diario con Dios, que fue pensado justamente para guiar a personas como tú
a una experiencia más profunda de oración y transformación espiritual. Si deseas descargarlo, solo tienes que hacer clic en el link del primer comentario fijado de este video. La primera cosa que sucede cuando el Espíritu Santo entra en alguien es la transformación del corazón. No se trata solo de un cambio de comportamiento o de hábitos exteriores, sino de una renovación profunda que alcanza la esencia de la persona. El corazón en la Biblia representa el centro de nuestras emociones, pensamientos y voluntades. Es allí donde están guardados nuestros deseos más profundos, nuestras debilidades. Y es allí donde el Espíritu Santo comienza a operar, trayendo una renovación que solo puede venir de Dios. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, nos revela esta verdad. Daré a ustedes un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta promesa es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de aquellos que lo reciben. Él reemplaza el corazón endurecido por el pecado, por la amargura y por el dolor, por un corazón sensible a la voz de Dios, dispuesto a obedecer y a vivir de acuerdo con la voluntad divina. Esta transformación es visible en las actitudes, en los pensamientos y principalmente en las elecciones que la persona comienza a hacer. Cuando el Espíritu Santo transforma el corazón, todo a su alrededor comienza a cambiar. Las cosas que antes te herían o te hacían actuar de manera contraria a la voluntad de Dios pierden la fuerza. Por ejemplo, la ira, el resentimiento y el orgullo, que muchas veces dominan el corazón humano, son reemplazados por frutos del Espíritu, como el amor, la paz y la paciencia. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, habla sobre estos frutos. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La persona que antes estaba inclinada a guardar rencor, a actuar por impulso o a nutrir pensamientos negativos, ahora pasa a reflejar el carácter de Cristo. Y este cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo. El Espíritu Santo trabaja pacientemente, día tras día, moldeando el corazón, sanando heridas antiguas y ayudándonos a perdonar, amar y vivir en paz con los demás y con nosotros mismos. Esto no significa que la persona nunca más enfrentará luchas o desafíos, sino que, con el Espíritu Santo en control, la manera de lidiar con esos desafíos será completamente diferente. Otro aspecto importante de esta transformación es el deseo creciente de agradar a Dios. Cuando el Espíritu Santo entra en alguien, la búsqueda por hacer la voluntad de Dios pasa a ser una prioridad. Cosas que antes eran importantes, como ambiciones personales, estatus o la búsqueda de reconocimiento, comienzan a perder su brillo ante el deseo de seguir la voluntad de Dios. El corazón transformado por el Espíritu se inclina hacia lo eterno, hacia lo que realmente importa a los ojos de Dios. Este nuevo corazón también es más sensible a la voz de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que es solo fruto de nuestros propios pensamientos o influencias externas. Esto es fundamental para vivir una vida alineada con el propósito que Dios tiene para nosotros. Y más que eso, el corazón transformado es un corazón dispuesto a obedecer, a seguir el camino que Dios trazó, incluso cuando no entendemos o cuando parece difícil. Esta transformación también se manifiesta en la manera en que lidamos con los demás. La persona que tiene el corazón transformado por el Espíritu Santo comienza a ver a los demás con los ojos de Dios. El juicio, el prejuicio y la crítica son reemplazados por la compasión, la empatía y el deseo de ayudar al prójimo. El Espíritu Santo nos enseña a amar como Jesús amó, de forma incondicional y sin esperar nada a cambio. Por eso, la transformación del corazón es el primer y más importante paso en la vida de quien recibe el Espíritu Santo. A partir de este nuevo corazón, todas las otras áreas de la vida comienzan a verse afectadas. Cuando el corazón es renovado, la mente,
las emociones y hasta el cuerpo comienzan a experimentar los beneficios de esta transformación. Un corazón que antes estaba atrapado en rencores, miedos e inseguridades, ahora es libre para vivir en plenitud, para experimentar la paz que solo Dios puede dar. La segunda cosa que sucede cuando el Espíritu Santo entra en alguien es el despertar de dones espirituales. Estos dones no son talentos naturales o habilidades que nacen con nosotros, sino capacidades sobrenaturales que el Espíritu concede para que podamos servir a Dios y al prójimo de manera única. Son regalos divinos que nos capacitan para hacer cosas que, sin el poder de Dios, jamás podríamos realizar. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, Él despierta en cada uno diferentes dones, conforme a su voluntad. Estos dones se mencionan en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 a 7, que dice: Hay diferentes tipos de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes tipos de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes tipos de actuación, pero es el mismo Dios quien efectúa todo en todos. A cada uno, sin embargo, es dada la manifestación del Espíritu, visando al bien común. Esto significa que cada persona recibe un don específico, algo que es necesario tanto para el crecimiento personal como para la edificación de la iglesia y del reino de Dios. Algunos reciben el don de profecía, que es la capacidad de hablar de parte de Dios, trayendo dirección y edificación a la vida de otros. Otros reciben el don de la sabiduría, la capacidad de aplicar los principios divinos en las situaciones del día a día. Hay quienes son agraciados con el don de la sanidad, y por medio de sus oraciones e intercesiones, Dios opera milagros, sanando a los enfermos. El despertar de estos dones no es para exaltar al individuo, sino para que Dios sea glorificado a través de ellos. El Espíritu Santo distribuye estos dones de manera intencional, de acuerdo con los propósitos de Dios para cada vida. Al mismo tiempo, Él nos da el discernimiento y la sabiduría necesarios para usarlos de forma correcta y en el momento adecuado. Es importante recordar que, como dice 1 Corintios, capítulo 13, versículo 2, si tengo el don de profecía y sé todos los misterios y todo el conocimiento, pero no tengo amor, nada seré. Es decir, el amor siempre debe ser el fundamento en el uso de los dones espirituales. Cuando el Espíritu Santo despierta estos dones en nosotros, Él también nos guía sobre cómo y cuándo usarlos. Él nos enseña a escuchar su voz, a ser sensibles a lo que Él desea que hagamos, y nos da valor para actuar. Quizás te estés preguntando, ¿pero cómo sé cuál es mi don? Muchas veces, el despertar de los dones espirituales comienza con un deseo interior de servir a Dios de una manera específica, o con una sensibilidad especial para ayudar a otras personas en áreas en las que percibes que eres especialmente usado por Dios. A medida que te acercas al Espíritu Santo, Él va revelando y confirmando estos dones. Los dones espirituales también se manifiestan de maneras que muchas veces escapan al entendimiento humano. Algunas personas experimentan revelaciones directas de Dios a través de visiones, sueños o palabras proféticas. Otras son usadas para realizar actos de fe extraordinaria, intercediendo y creyendo en milagros que desafían la lógica humana. Todo esto ocurre porque el Espíritu Santo actúa a través de estas personas, utilizando los dones que Él mismo despertó en ellas para cumplir los propósitos divinos. Es importante destacar que todos los dones son igualmente valiosos a los ojos de Dios. No existe un don más importante que otro. Cada uno es dado de acuerdo con el plan de Dios y tiene un papel vital en la obra del Señor. Algunos dones son más visibles, como el de predicación o el de sanidad, mientras que otros pueden ser más silenciosos, como el don de servir o el de contribuir generosamente. Pero todos ellos son necesarios y deben ser usados con humildad y gratitud. Además, el despertar de los dones espirituales muchas veces viene acompañado de un crecimiento en la fe. Cuando comenzamos a ver a Dios actuando a través de nosotros,
Esto fortalece nuestra confianza en Él y nos da el valor para seguir adelante, incluso ante desafíos. El Espíritu Santo nos equipa no solo para reconocer los dones, sino también para usarlos con eficacia, preparándonos para lidiar con las responsabilidades que vienen con estos regalos divinos. Uno de los mayores ejemplos bíblicos de dones espirituales en acción es el apóstol Pablo. Él, que antes perseguía a los cristianos, tuvo un encuentro transformador con el Espíritu Santo, que despertó en él múltiples dones, como el de predicar, enseñar y fundar iglesias. Pablo no solo usó sus dones para esparcir el Evangelio, sino también para edificar la iglesia y animar a otros a descubrir sus propios dones y utilizarlos para la gloria de Dios. Si aún no has percibido cuál es tu don, no te preocupes. El Espíritu Santo distribuye estos regalos conforme al tiempo y la necesidad. Lo importante es permanecer abierto a su voz, buscar a Dios con sinceridad y estar dispuesto a servir donde Él te coloque. A medida que continúas caminando con el Espíritu Santo, Él te mostrará los dones que ha puesto en ti y tendrás la alegría de ver cómo pueden impactar tu vida y la vida de quienes te rodean. La tercera cosa que sucede cuando el Espíritu Santo entra en alguien es el despertar de un nuevo entendimiento de las Escrituras. La Biblia, que antes podía parecer difícil de entender o incluso distante, pasa a ser iluminada de una manera única y profunda. El Espíritu Santo actúa como un maestro, guiándonos a través de la palabra de Dios, revelándonos verdades espirituales y haciéndonos ver significados que sin Él podríamos no percibir. Como Jesús nos prometió en Juan, capítulo 14, versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Esta promesa se cumple cada vez que el Espíritu Santo abre nuestros ojos para entender la profundidad de las Escrituras. Él nos hace recordar las palabras de Jesús, no solo como un conocimiento intelectual, sino como una verdad viva, aplicable a nuestro día a día. Este nuevo entendimiento no ocurre solo en relación con las grandes doctrinas de la fe, sino también en las pequeñas y prácticas verdades que la Biblia nos ofrece para vivir una vida cristiana auténtica. Por ejemplo, pasajes que antes parecían comunes o difíciles de interpretar, ahora se vuelven claros y relevantes. Esto sucede porque el Espíritu Santo no solo nos ayuda a entender el texto, sino que también nos revela cómo se aplica a nuestras circunstancias personales. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, como nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, comienza a penetrar en nuestro corazón y mente, transformando nuestra manera de pensar y actuar. Uno de los ejemplos más claros de esto está en el relato de los discípulos en el camino de Emaús. En Lucas, capítulo 24, versículos 32, dicen: «¿No ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino y nos exponía las Escrituras?» Esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Él calienta nuestro corazón mientras nos enseña la profundidad de las Escrituras. Él revela no solo lo que está escrito, sino lo que Dios quiere decirnos a través de cada palabra. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a percibir la coherencia y la unidad de la Biblia. Muchas veces, las Escrituras pueden parecer fragmentadas o desconectadas, pero el Espíritu revela la armonía divina entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando cómo todo apunta a Cristo y al plan redentor de Dios. Él nos muestra cómo la historia de Dios se despliega desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y cómo cada parte tiene un propósito y un mensaje para nuestra vida. Este nuevo entendimiento de las Escrituras también nos da discernimiento. El Espíritu Santo nos enseña a diferenciar entre la verdad de Dios y las mentiras del mundo. En una época en que somos bombardeados con todo tipo de información y opiniones, el Espíritu nos ayuda a clavar nuestros pies en la verdad de la palabra, capacitándonos para vivir de acuerdo con los principios eternos de Dios, incluso en medio de las presiones y tentaciones que nos rodean.
Otra cosa que sucede con este nuevo entendimiento es que las Escrituras se convierten en una fuente de consuelo y dirección. Muchas veces, cuando estamos pasando por momentos de dificultad o incertidumbre, el Espíritu Santo trae a nuestra mente versículos y pasajes que hablan directamente a nuestra situación. Esto no es solo una coincidencia, sino una obra intencional del Espíritu, que sabe exactamente de qué necesitamos oír en cada momento de nuestra jornada. Él hace que la palabra de Dios se vuelva personal, como si estuviera hablando directamente a nuestro corazón. Un buen ejemplo de esto es el Salmo 119, versículo 105, que dice: Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. El Espíritu Santo no solo nos da entendimiento intelectual de la Biblia, sino que también usa la palabra como una guía práctica para nuestra vida, iluminando el camino que debemos seguir y mostrándonos la voluntad de Dios en nuestras decisiones. Y quizás el aspecto más bello de este nuevo entendimiento de las Escrituras sea el hecho de que nos acerca a Dios. Cuanto más entendemos la palabra, más conocemos el carácter de Dios, sus planes, sus deseos y su amor por nosotros. Las Escrituras se convierten en una forma de diálogo con Dios, donde Él nos habla, nos enseña y nos transforma. Mientras hablamos sobre el poder transformador del Espíritu Santo en darnos un nuevo entendimiento de las Escrituras, es natural que desees profundizar aún más en esta experiencia. Si estás buscando una manera práctica y eficaz de conectarte diariamente con Dios y permitir que su palabra ilumine tu camino, te invito a descargar mi devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Fue creado para ayudarte a mantener una rutina de oración consistente, guiada por el Espíritu Santo, y a explorar la Biblia de forma profunda y personal, permitiendo que cada día sea una nueva oportunidad de escuchar la voz de Dios. Haz clic en el link del primer comentario fijado y descárgalo ahora mismo. La cuarta cosa que sucede cuando el Espíritu Santo entra en alguien es la experiencia de una paz que excede todo entendimiento. Esta paz no es como la tranquilidad pasajera que el mundo ofrece, ni depende de las circunstancias a nuestro alrededor. Por el contrario, es una paz profunda y sobrenatural, que viene directamente de Dios y permanece en nosotros, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Filipenses capítulo 4, versículo 7, describe esta paz de manera perfecta. Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará el corazón y la mente de ustedes en Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, Él nos concede esta paz inquebrantable, que no puede ser explicada por la lógica humana. Es un descanso interior que proviene de la certeza de que Dios está en control de todas las cosas, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Lo que hace que esta paz sea tan especial es que no depende de la ausencia de problemas. Muchas veces, las circunstancias pueden ser desafiantes. Los vientos contrarios pueden soplar fuerte, y aún así, quienes tienen el Espíritu Santo experimentan una serenidad interior que va más allá de la comprensión humana. No es una negación de los problemas, sino la confianza plena de que, en medio de ellos, Dios está presente. Y eso nos fortalece y nos calma. Piensa en momentos de dificultad que ya has vivido, donde parecía que las cosas estaban fuera de control. Quizás fue una pérdida, un problema de salud, dificultades financieras o incluso una situación de conflicto emocional. En esas horas, el mundo a nuestro alrededor espera que estemos ansiosos, preocupados, sin rumbo. Pero, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos da una paz sobrenatural, un sentimiento de seguridad que parece desafiar la realidad. Eso es algo que solo quien camina con Dios puede entender verdaderamente. Un ejemplo bíblico claro de esta paz se puede encontrar en la vida de Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 37 a 39, vemos la famosa escena en que Jesús
está durmiendo en el barco, mientras una tormenta violenta amenaza con hundirlo. Los discípulos están desesperados, temiendo por su propia vida, pero Jesús está en paz. Cuando se despierta, reprende el viento y calma la tormenta, preguntando a los discípulos por qué tienen miedo. Esta es la paz que el Espíritu Santo nos da, una tranquilidad tan profunda que incluso las mayores tormentas no pueden agitar. Otro ejemplo impactante es el apóstol Pablo, quien enfrentó numerosas dificultades y persecuciones, pero siempre demostró una paz inquebrantable. En sus cartas, Pablo habla con frecuencia de esta paz que excede el entendimiento, porque él mismo la experimentaba en medio de prisiones, naufragios y persecuciones. Esta paz que Pablo recibía del Espíritu Santo era lo que lo fortalecía y lo capacitaba para seguir adelante, independientemente de los desafíos. Esta paz también protege nuestra mente y corazón. Vivimos en un mundo lleno de estrés, presión y preocupaciones. La ansiedad es una de las mayores luchas de muchas personas hoy en día, pero el Espíritu Santo nos ofrece una protección contra esos sentimientos. La paz de Dios actúa como un escudo, guardando nuestros pensamientos y emociones, impidiendo que la ansiedad y el miedo dominen nuestras vidas. En lugar de ser consumidos por la preocupación, somos guiados por la confianza en Dios. Y esta paz también nos lleva a vivir de manera diferente. Cuando tenemos esta paz interior, se refleja en nuestras acciones y en nuestra relación con los demás. Somos más pacientes, menos inclinados a reaccionar impulsivamente y más propensos a perdonar. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en paz con aquellos a nuestro alrededor, incluso cuando enfrentamos conflictos o dificultades. La paz que recibimos de Él no es algo que guardamos solo para nosotros mismos. Trasborda y afecta positivamente a todos los que nos rodean. Además, la paz que el Espíritu Santo nos da nos ayuda a tomar decisiones con claridad. Cuando estamos en paz, somos capaces de escuchar la voz de Dios con más nitidez y de discernir su voluntad para nuestras vidas. Muchas veces, es en medio de la quietud interior que Dios nos revela los próximos pasos a seguir. En lugar de actuar movidos por la ansiedad o la desesperación, somos guiados por la serenidad y sabiduría que el Espíritu Santo nos concede. Esta paz que excede todo entendimiento es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar como cristianos. No puede ser comprada ni alcanzada por esfuerzo humano, sino que es un regalo que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Si ya has experimentado esta paz, sabes lo preciosa que es. Si aún no la has experimentado, el Espíritu Santo está listo para derramar esta paz sobre tu vida, para que puedas descansar, incluso en medio de las tempestades. La quinta cosa que sucede cuando el Espíritu Santo entra en alguien es el surgimiento de una valentía y poder sobrenaturales para testificar. El Espíritu Santo nos capacita para compartir el mensaje del Evangelio de manera audaz y eficaz, independientemente de las circunstancias o los desafíos que enfrentemos. Este es uno de los mayores signos de la presencia del Espíritu en la vida de un cristiano: la fuerza para hablar de Cristo con convicción, amor y verdad, incluso ante la oposición. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les dijo a sus discípulos: «Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Este poder mencionado por Jesús no es una simple energía o motivación humana. Es el poder sobrenatural que el Espíritu Santo concede para que nos convirtamos en testigos vivos del amor y la salvación de Dios. Antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre los discípulos en el día de Pentecostés, muchos de ellos estaban asustados. Habían visto a Jesús ser crucificado y incluso después de su resurrección, todavía vivían en incertidumbre y duda. Sin embargo, después del derramamiento del Espíritu Santo, todo cambió. Ese grupo de hombres y mujeres, que antes estaban escondidos por miedo a ser perseguidos,
salió a las calles proclamando audazmente el Evangelio de Cristo. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces por miedo, se transformó en uno de los mayores predicadores del Evangelio, llevando a miles de personas a la conversión. Esta transformación es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Él nos da valentía para hablar de Jesús, incluso en situaciones donde antes habríamos permanecido en silencio. Quizás ya hayas sentido miedo o vergüenza de compartir tu fe en algún momento. Tal vez has dudado en hablar sobre Dios en tu lugar de trabajo, en tu escuela o incluso entre amigos y familiares. Eso es algo común, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos da una confianza que va más allá de nuestras capacidades naturales. Este poder no proviene solo de la voluntad de hablar, sino también de una profunda convicción de que el mensaje que llevamos es verdadero y tiene el poder de transformar vidas. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la importancia de llevar el Evangelio a los demás y nos capacita para hacerlo de manera sabia y eficaz. Él nos da las palabras adecuadas en el momento oportuno, como Jesús prometió en Lucas, capítulo 12, versículo 12. El Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir en ese momento. Además, el Espíritu Santo no solo nos da valentía para hablar, sino que también prepara los corazones de aquellos que van a escuchar. Esto significa que, cuando testificamos, no estamos solos. El Espíritu ya está trabajando en la vida de las personas, abriendo sus corazones para recibir el mensaje de salvación. Lo que necesitamos hacer es estar dispuestos a ser usados por Él, confiando en que Él nos guiará y usará nuestras palabras, por más simples que sean, para impactar vidas. Un ejemplo poderoso de cómo el Espíritu Santo capacita para testificar está en el apóstol Pablo. Él enfrentó prisiones, azotes, naufragios y persecuciones constantes, pero nunca dejó de proclamar el Evangelio. En sus cartas, Pablo reconoce a menudo que no era por su propia fuerza o sabiduría que lograba continuar, sino por el poder del Espíritu Santo. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7, escribe: «Tenemos este tesoro en vasos de barro para mostrar que este poder que a todo excede proviene de Dios y no de nosotros». Este poder del Espíritu Santo también nos ayuda a superar el miedo al juicio y al rechazo. A menudo dejamos de hablar sobre nuestra fe porque tememos lo que los demás pensarán o cómo reaccionarán. Pero cuando el Espíritu Santo nos llena, Él nos da una audacia que proviene de una confianza inquebrantable en Dios. No nos preocupamos más por la opinión humana, porque entendemos que nuestra misión es mayor. Es llevar la verdad del Evangelio a un mundo que necesita desesperadamente escuchar sobre el amor de Dios. Este poder para testificar también se manifiesta a través de señales y maravillas. En el libro de Hechos, vemos que los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, realizaban milagros, curas y liberaciones. Y estas obras confirmaban el mensaje que predicaban. El Espíritu Santo sigue operando de maneras sobrenaturales hoy en día, usando a aquellos que se disponen a testificar del poder de Dios para demostrar que Él es real, que Él sana, restaura y salva. Por último, es importante recordar que el coraje para testificar no significa que no sintamos miedo en algún momento. Pero el Espíritu Santo nos da la fuerza para avanzar, incluso cuando el miedo intenta paralizarnos. Él nos ayuda a ver más allá de las circunstancias, recordándonos que la misión que hemos recibido es mayor que cualquier desafío que podamos enfrentar. La sexta cosa que sucede cuando el Espíritu Santo entra en alguien es la manifestación de los frutos del Espíritu en la vida diaria. Estos frutos son las evidencias visibles de la presencia de Dios en nosotros y reflejan la transformación interna que el Espíritu Santo opera. No son comportamientos que podemos forzar o fingir, sino características que brotan naturalmente a medida que vivimos en comunión con el Espíritu. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23,
El apóstol Pablo describe los frutos del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos representan el carácter de Cristo en nosotros y se manifiestan en todas las áreas de nuestra vida, desde nuestras relaciones familiares hasta el ambiente de trabajo, nuestra conducta en la iglesia y en la sociedad. La presencia del Espíritu Santo en nosotros transforma nuestra manera de pensar, actuar y relacionarnos con los demás, revelando estos frutos a lo largo de nuestra caminata cristiana. El primer fruto mencionado es el amor, y está en el centro de todo. El Espíritu Santo nos capacita para amar como Dios ama, de manera incondicional y sacrificial. Este tipo de amor no busca recompensas, no guarda rencor, y es paciente con las fallas de los demás. Es el amor que Jesús demostró al entregar su vida por nosotros, y el Espíritu Santo nos enseña a vivir ese amor en el día a día, en los pequeños gestos y en las grandes decisiones. Cuando somos movidos por este amor, nuestras relaciones son restauradas, y comenzamos a ver a las personas con los ojos de Dios, sin prejuicios o juicios. Otro fruto que el Espíritu Santo genera en nosotros es la alegría. Pero esta alegría va más allá de momentos felices o conquistas materiales. Es una alegría constante, enraizada en nuestra comunión con Dios. Incluso en medio de desafíos y luchas, el Espíritu nos da una alegría que no se basa en las circunstancias, sino en la certeza de que Dios está con nosotros y que nuestra esperanza está en Él. Esta alegría contagia, nos da fuerza y renueva nuestra fe, como nos dice Nehemías, capítulo 8, versículo 10. La alegría del Señor es nuestra fuerza. La paz, que también es fruto del Espíritu, es otra marca de la presencia de Dios en nosotros. Se manifiesta no solo en momentos de tranquilidad, sino sobre todo en tiempos de tribulación. El Espíritu Santo nos da la capacidad de mantener la calma y confiar en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Esta paz nos permite enfrentar las tempestades de la vida con serenidad, sabiendo que el Señor está en control. La paciencia es uno de los frutos que más desafía nuestra naturaleza humana, especialmente en un mundo acelerado e impaciente. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ayuda a esperar el tiempo correcto de Dios, ya sea en nuestras oraciones, en nuestras decisiones o en nuestras relaciones. Nos enseña a lidiar con las fallas de los demás con misericordia y a enfrentar las dificultades con perseverancia, sin desistir o desanimarnos. La amabilidad y la bondad son frutos que se manifiestan en nuestras actitudes hacia los demás. Ser amable significa tratar a las personas con respeto y gentileza, independientemente de cómo nos traten. La bondad, por su parte, nos lleva a actuar en favor del bien, a ser generosos y solidarios, buscando siempre hacer lo que es justo y correcto. Estos frutos nos transforman en instrumentos de bendición, reflejando el carácter de Cristo a través de nuestras acciones. La fidelidad, fruto del Espíritu, nos vuelve leales a Dios y a los principios de su palabra. En un mundo donde la lealtad y el compromiso son frecuentemente desvalorizados, el Espíritu Santo nos fortalece para ser fieles, tanto en nuestra relación con Dios como con las personas a nuestro alrededor. La fidelidad también nos ayuda a permanecer firmes, incluso cuando enfrentamos tentaciones o presiones para desviarnos de nuestra fe. Otro fruto esencial es la mansedumbre, que a menudo se malinterpreta como debilidad. En realidad, la mansedumbre es la fuerza bajo control. Es la capacidad de responder con humildad, incluso cuando somos provocados o injustamente tratados. El Espíritu Santo nos enseña a actuar con mansedumbre, reflejando el ejemplo de Jesús, quien era manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 29. Pero también poderoso y firme en su misión. Por último, el dominio propio es el fruto que nos ayuda a controlar nuestros impulsos y deseos.
volviéndonos capaces de vivir una vida disciplinada y orientada por Dios. En un mundo que promueve la búsqueda desenfrenada de satisfacción personal, el Espíritu Santo nos da la fuerza para decir no al pecado y para vivir de acuerdo con los principios divinos. Estos frutos del Espíritu son evidencias claras de que Dios está operando en nosotros y a través de nosotros. No aparecen de una vez, sino que van siendo cultivados a medida que caminamos con el Espíritu Santo. Cada día es una oportunidad para permitir que estos frutos crezcan y se manifiesten, transformando no solo nuestra vida, sino también la vida de aquellos que nos rodean. La última y quizás más maravillosa cosa que sucede cuando el Espíritu Santo entra en alguien que vamos a citar aquí en este video es el desarrollo de una profunda intimidad con Dios. Más que cualquier transformación externa, el Espíritu Santo nos conduce a una relación personal y cercana con el Creador, donde podemos experimentar su presencia de manera tangible y constante. Esta intimidad con Dios no se trata solo de conocer a Dios intelectualmente, sino de vivir una experiencia diaria de comunión con Él. El Espíritu Santo nos revela el corazón de Dios y nos ayuda a entender su amor por nosotros en niveles más profundos. Nos hace sentir la proximidad de Dios en los buenos momentos y en los momentos difíciles, como un Padre amoroso que nunca nos abandona. Romanos capítulo 8, versículo 15, describe esta intimidad. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice para temer de nuevo, sino que han recibido el Espíritu que los adopta como hijos, por medio del cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo nos hace entender que somos hijos e hijas de Dios, dándonos la confianza de acercarnos a Él con la intimidad de quien habla con un Padre que nos ama incondicionalmente. Esta intimidad con Dios transforma nuestra vida de oración. No oramos más solo por obligación o con palabras vacías, sino que el Espíritu Santo nos guía en oraciones sinceras y poderosas. Nos ayuda a expresar lo que hay en nuestro corazón, incluso cuando no sabemos cómo ponerlo en palabras. Como dice Romanos, capítulo 8, versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexprimibles. Este nivel de comunión transforma la oración en un diálogo vivo, donde escuchamos la voz de Dios y sentimos su dirección. Con esta intimidad también viene una mayor sensibilidad a la voluntad de Dios. Cuanto más cerca estamos de Él, más podemos discernir sus planes para nuestra vida. El Espíritu Santo nos guía en nuestras decisiones, mostrando el camino que debemos seguir y alejándonos de situaciones que nos sacarían de la voluntad de Dios. Esta proximidad nos trae paz, pues sabemos que estamos caminando según el propósito divino. Y esta relación de intimidad no es solo para momentos de oración o de culto. El Espíritu Santo nos acompaña en todos los momentos del día, guiándonos, fortaleciéndonos y consolándonos. Él es nuestro amigo más cercano, quien nunca nos abandona. Cuando sentimos su presencia a nuestro lado, incluso en las tareas más simples, nuestra vida se llena de sentido, propósito y gratitud. Este nivel de intimidad con Dios es el deseo más profundo del corazón humano. Fuimos creados para vivir en comunión con nuestro Creador, y el Espíritu Santo es quien nos lleva a experimentar esta realidad de forma plena. Si deseas tener una caminata más cercana con Dios, el Espíritu Santo está disponible para guiarte a esa intimidad, transformando cada día en una nueva oportunidad de estar en su presencia. Y para ayudarte a profundizar aún más esta relación diaria con Dios, te invito a conocer mi devocional digital, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Con él tendrás una guía práctica para fortalecer tu vida de oración y vivir esta comunión transformadora con el Padre de manera constante y significativa. Haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descárgalo ahora mismo en tu celular. A lo largo de este video,
vimos cómo el Espíritu Santo transforma vidas de manera profunda y sobrenatural. Él renueva nuestro corazón, despierta dones espirituales, nos da un nuevo entendimiento de las Escrituras, nos llena de paz, valentía y poder, manifiesta los frutos del Espíritu en nuestra vida diaria y sobre todo nos conduce a una intimidad extraordinaria con Dios. Cada una de estas maravillas nos acerca más al propósito que Dios tiene para nosotros y nos revela lo grandioso que es caminar con el Espíritu Santo. Si deseas experimentar esta transformación en tu vida, recuerda que el Espíritu Santo está a disposición de todos los que abren su corazón a Él. Él no hace distinción de personas ni de circunstancias. Todo lo que Él pide es que estés dispuesto a caminar más cerca de Dios, buscándolo con todo tu corazón. Y, a medida que permites que el Espíritu Santo trabaje en ti, Él hará cosas que superan lo que puedes imaginar o pedir. Que salgas de este video animado a buscar más de la presencia de Dios, sabiendo que el Espíritu Santo está listo para guiarte, fortalecer y transformar. La jornada con Dios es la mayor aventura que podemos vivir, y el Espíritu Santo es nuestro guía constante en esta caminata. Abre tu corazón y permite que Él transforme cada aspecto de tu vida para la gloria de Dios. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, porque Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de esas personas. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.